La próxima semana, nada más les adelanto, ¿no? Para no saturarlos. Este sábado tienen sus exámenes. La próxima semana les voy a explicar cómo va a estar, porque vamos a empezar y vamos a tener clases 2 semanas y de ahí nos vamos a ir de vacaciones de Semana Santa, pero vamos a tener 3 semanas libres y de ahí volvemos. Entonces les voy a explicar cómo va a estar y también les voy a explicar cómo se solicitan exámenes extraordinarios para los que si alguien reprobó algún examen o no pudo asistir, va a ser buen momento para recuperarlos. Nada más les comento pues para que lo tengan en cuenta, pero para no saturarlos ahorita de información, pues ya se los comento la próxima semana. Entonces, la próxima semana empezamos de inmediato con una nueva materia, dos nuevas materias que son, conmigo van a estar viendo una que es como de sociales y algo de matemáticas y con la otra maestra van a estar viendo una que es como de tecnologías, informática. Entonces, la verdad es que son materias muy padres, no siento que sí aumentan un poquito en grado de complejidad, pero también son temas diferentes a lo que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que ese cambio pues también les va a caer bien. Ok, entonces comparto la pantalla y avanzamos. Tenemos textos y visiones del mundo. Hay muchísimas preguntas que ya vimos, chicos. Entonces, les voy a comentar cuáles son y si recuerdan, pues hola, hola, buenas tardes. Si las recuerdan, pues las podemos contestar y si no, pues igual ahorita buscamos posibles respuestas. Tenemos la guía extra, textos y visiones del mundo. Esta pregunta la vimos como 2 veces. Dice, la función fática del lenguaje se centra en el espacio en blanco y se utiliza para. Entonces, la función fática quedamos que daba como retroalimentación, ¿no? Buscaba iniciar, terminar o dar mantenimiento a una conversación, Entonces prácticamente la pues C, para que, ajá, entonces sería la cual. la C. Excelente, así es, se da en el canal y se utiliza pues para establecer una comunicación. Muy bien. En la 2 dice relacionar las descripciones siguientes con las funciones del lenguaje al que correspondan. La acabamos de ver esa en la guía pasada, fue la primera pregunta, creo. Función representativa o informativa, quedamos que esa, como dice el segundo nombre, da información, da detalles. La expresiva o emotiva, pues busca hacerte saber el estado de ánimo de alguien, ¿no? O cómo se siente en el momento. Apelativo con activa, en este caso te pide que hagas algo de una manera sutil, como si les decía, ¿me puedes dar la hora? Te estoy obligando a que hagas algo por mí, sin embargo, pues no te lo pido como de una mala manera, ¿no? Metalingüística o aclaradora es aquella que eh, se encarga de las propiedades de la lengua misma, la que a lo mejor te corrige ortografía, te corrige, te dice de la semántica, para qué te sirve el sujeto, el predicado, o te ayuda a dar alguna definición de algo, pues ahí entraría la metalingüística, ¿no? Es aquella aclaradora, aquella que te ayuda pues a descifrar o a conocer más el lenguaje o la lengua misma. Poética o estética busca dar belleza al idioma o al lenguaje. Y fática o de contacto, pues quedamos que busca darle mantenimiento prácticamente a la conversación. Dejen cierro la puerta porque los perros están locos. Sí, para que metan la aclaración y ya de ahí pues puedes hacerlo sin problema. Pero yo también confío en, te está viendo muy bien, confío en que, o sea, en tu palabra, entonces no te preocupes. Pum. Dice, entonces, La B. la uno dice, se usa cuando el hablante utiliza la lengua para expresar sus sentimientos.
o reflejar una actitud subjetiva, por decir, ¿qué calor tengo? Ahí, ¿de qué estaríamos hablando? expresiva o emotiva. Ujú, excelente. La 2 dice, se centra en el canal y es utilizada, ahí no está diciendo, canal y utilizada por el emisor para cerciorarse que ésta funciona. Puede ser para empezar, mantener o finalizar la comunicación. Lo acabamos de ver. La F. Yo creo que es la respuesta la B. ¿De acuerdo? La respuesta B, ¿no? Es la F. Y luego la 3 es la A. Muy bien, excelente. Y esa les digo, ya la habíamos visto por ahí en la guía anterior, si no me- Muy bien. Papi, cállate, mi amor. Dice, lee el siguiente texto y contesta las preguntas 3, 4 y 5. Dice 1812, Morelos en la costa del sur. Un terremoto arrasa la costa del Pacífico. Son las ciudades de la Nueva España que habían proclamado la independencia en las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo. En plena insurrección, 10.000 muertos yacen bajo los escombros. No se escuchan más que letanías y maldiciones mientras la multitud busca cuerpos entre las piedras. ¿Será Dios español? El terremoto se ha tragado al patíbulo alzados por los patriotas y no ha dejado en pie ninguna de las iglesias que habían cantado el Te Deum en honor a la naciente república. En la arrasada iglesia de las Mercedes de Acapulco se alza intacta una columna que luce el blasón imperial de España. En Acapulco arde el aire. Desde la ruina se levanta un polvo espeso que para la mirada. Un monje arenga al gentío, proclama el monte que Dios ya no aguanta que le tomen el pelo. Venganza, dice, la multitud se apiña a su alrededor en lo que era el convento de San Jacinto. Encaminado sobre los restos del altar, el monje exige el castigo de los culpables de la ira de Dios. Venganza, ruge el azote de Cristo, y su dedo acusador señala a un oficial. José María Morelos no suplica ni retrocede, embiste. Sable en mano atraviesa al atrio en la iglesia con furia, trepa al altar y voltea al apocalíptico fraile de un golpe. El pueblo mudo se dispersa. Entonces dice, todo relato se compone de secuencias elementales que permiten reconstruir la historia o comprenderla. El texto anterior posee 5 secuencias, identifícalas. Dice, uno, un monje declara que el terremoto es por la ira de Dios contra los independentistas. Dos, un terremoto destruye ciudades que proclamaron la independencia. Tres, el dedo acusador del monje señala a un oficial patriota. Cuatro, Morelos voltea al apocalíptico fraile de un golpe de sable. Cinco, el pueblo mudo se dispersa. Seis, se ha proclamado la independencia en todas las ciudades de México. Entonces, de ahí, chicos, hay uno que sobra, hay uno que no va ahí. ¿Cuál es el que no va? Bueno, ¿No es la creo que 6? es, ajá, la ¿El B? 6 no, ¿verdad? No, Porque la dice 6. O que, sea, que se ha proclamado la independencia. No, no es, no va. ok, Digo, y, y Yo luego digo que dice es que la en todas respuesta A, profesor. es vamos a ver, la A dice, un terremoto destruye ciudades, ajá, un monje declara que el terremoto es por la ira, sí, sí sería la A, porque empieza por fuerza con la 2, Sí, luego porque la mira lo que 1. dice aquí, mira lo que dice el guión y ya, pues, me dio la... Así es, porque la 6 esa no existe, ¿no? Que se ha proclamado en todas las ciudades, no fue en todas, nada más menciona Acapulco y Zihuatanejo, ¿no? Pero prácticamente fue en Acapulco. Entonces, esa sale sobrando y el orden pues ya lo rescatan ahí como bien dicen. Muy bien, sí es la... Luego seguimos
Dice, define el hecho que permite que se desencadene la historia descrita en 1812, Morelos en la costa del sur. ¿Qué fue lo que desencadenó todo? Pues el terremoto, ¿no? El terremoto, así es, inciso De ahí A. empezó. Ajá. Ujú. Muy bien. En las 5 dice, tomado como base la estructura formal de 1812 Morelos en la costa del sur, define la forma discursiva utilizada por el autor. Pues este es un texto narrativo, entonces sería el inciso C. Luego tenemos la 6. Aquí la respuesta, chicos, sería el inciso. Identifica los enunciados. Uy, se me fue. Sería el inciso D. Dice, la poesía en la época moderna se caracteriza por, dice, mayor, ahí le falta algo, de la medida y el gusto de la verdad en el arte. Entonces esa lo tomamos como verdadera. La 2, la novela surge como un eslabón que une la era naturalista con la de costumbre. Ahí pues son eh, corrientes distintas, entonces esa no tiene que ver. Dice, la tragedia clásica es sustituida por diversos ensayos de tragedia romántica y es como similar a la anterior. Cada una tiene su rama, no tiene por qué meterse una con otra, ¿no? Mm, y la novela cultiva la comedia moralista. Ahí la respuesta eh, dice que es verdadera. Los digo, entonces era el inciso D. La 7 dice, ¿cuál de los siguientes procesos llevas a cabo en la redacción de tus documentos? Ahí el orden sería el que nos da la C. Son los mismos pasos, nada más cambia de nombre por acá. Preescritura, borrador, corrección y edición. Permítanme, chicos, sí, es que me están mandando muchos mensajes. Esta la habíamos visto en la guía uno, se acuerdan que no leímos una, nada más vimos la respuesta, que era un tipo de ensayo. La 8 sería ensayo, la habíamos visto en la guía uno, por ahí de las últimas preguntas. En la 9 dice, uno de los elementos, esta la vimos ahorita en la guía 3 si no me equivoco. Uno de los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra aspectos como espacio, tiempo, circunstancias históricas y el entorno cultural, ahí sería, en el que se mueven las personas y ocurren las acciones. ¿Por qué cultural? Porque no es lo mismo, lo hemos dicho ya varias veces. A lo mejor vivir aquí
que vivir en un pueblito en la sierra de Chihuahua, o en un pueblito en la sierra de Oaxaca, o en un pueblito en la sierra de algún otro lugar. Aunque estamos en la misma época y todo, el contexto es muy diferente, la cultura, la cuestión de creencias también. Entonces, eh, el contexto de eso va de explicarte qué hay alrededor, qué tienes, qué no tienes, qué hay o qué no hay. Entonces, y aún diciéndote qué hay, es muy diferente decirte, ah, profesan su religión. Ok, sí, pero ¿qué religión es? O la conozco o todos son católicos, pero tienen diferentes como derivaciones, o todos son cristianos, pero tienen cierta peculiaridad porque estos creen en esto y en esto no. Entonces, todo eso nos los da el contexto, les digo, pero aún así, pues es muy diferente, ¿no? Es muy distinto. Por eso lo manejamos como cultural. Luego dice, la 10 Elizabeth, ¿me ayudas a leer la pregunta, por favor? Más. La, la 10. Lo Sí, que dice aquí en la pantalla. ajá. Ok. Eso del estilo. Sí. El estilo literario es la forma en que cada autor elige para expresar lo que siente o lo que quiere transmitir al lector. Además, a los recursos literarios que utiliza, así como el lenguaje que selecciona y que determina su característica propia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, no sé si se acuerdan en la guía pasada, en la guía pasada, en la 4 veíamos, hablaba de lo mismo. Bueno, decía que el estilo del autor, y yo les decía, es como si el autor pone cosas en clave y no todos le entendemos. Y si no nos explica y sigue hablando en claves, pues va a llegar el punto en que se va a quedar sin lectores porque no le van a entender. O es diferente que si pone claves y después las descifra o te dice a qué se refiere, ¿no? Entonces, este punto sería al revés. Dice que busca un escritor al suponer que el conjunto de códigos en el que basa su obra son interpretados de la misma manera. Es decir, o- ok, yo voy a poner esta clave o este código y ojalá lo descifren. Es muy diferente decir, sí voy a poner la respuesta, pero la voy a esconder. Entonces, o a lo mejor voy a hablar como muy claro y muy preciso. De hecho, la respuesta iba por ese lado, que entre el estilo del autor tenía que ser muy claro y muy específico, o no, o usar no ser tan rebuscado. ¿Por qué? Porque entre más claro sea, pues más fácil vas a entender y por lo mismo te va a agradar más, pues una lectura, ¿no? El hecho de que la comprendas, a lo mejor no va a variar que si es de crimen, si es de romance, lo que sea, a lo mejor te gusta más una rama, pero entre más claro sea el autor, pues es mejor, ¿no? Lo comprende uno más rápido. Entonces va de la mano con el estilo. Aquí siento que ya me salió un poquito del tema, pero siento que aquí la pregunta la manejaron como desde el otro lado. En la guía 4 nos daban como por qué tenía que ser puntual o por qué tenía que ser claro, y acá nos está diciendo que si el autor a la hora de escribir está suponiendo que tú le vas a entender, pero a lo mejor usa otros modismos que tú no los comprendes porque no vives en esa región. Entonces ahí es donde es bueno como dar como dar explicación, ¿no? O meter alguna notita aclaratoria. Ahí les va una anécdota. Tengo una maestra, bueno, tuve una maestra en la licenciatura que es cubana, la maestra todavía está dando clases ahí, y dice que, no me acuerdo ni de qué estábamos hablando, pero pues decía como el contexto influye mucho, ¿no? Decía ella, cuando yo llegué aquí, pues yo escuchaba que las zapetas y no sé qué y bla, bla, pues yo no entendía, dice, y un día le dije, esos se llaman culeros. Y me mataron, me acabaron, que como culeros. Y sí, pues se les llama culeros porque te los pones en el culo o donde te pones los pañales. Y no, pues sí.
pero lo dijo tan natural y pues todos estábamos obviamente carcajeados, ¿no? Y para esto ella ya había entendido su lección, pero dice, imagínense, yo llegando de allá y diciendo culeros, no, pues me querían matar, no me querían en la casa de mi suegra, pero es todo tiene que ver con eso, pues con el contexto, con los modismos, con las maneras de expresarse, y lo he reiterado aquí también. Estando en mismo Mexicali, nos expresamos de manera diferente. Tenemos diferentes maneras de decirle una misma cosa. Es más, la misma zapeta, zapeta, pañal, eh, las salchichas, Winnie's y demás, ¿no? Estando aquí en Mexicali no nos ponemos de acuerdo. Ahora vete a otra ciudad, a otro estado, a otro país, pues es mucho, muy diferente, ¿no? Entonces regresamos a la pregunta, dice, ¿qué busca un escritor al suponer que el conjunto de códigos en el que basa su obra son interpretados de la misma manera? Ahí pues va con lo que leía ahorita Elizabeth, A dice, ver, desarrollar un estilo literario. Así es. En este caso, si ya lo conoces porque ya has leído libros de él, pues ya sabes que siempre se adelanta, pero al final te va a decir quién mató al personaje. O como ya lo has leído antes, sabes que le encanta ser directo al principio y ya después te va contando en detalle la historia. O al revés, te engatusa y ya después te termina soltando la sopa, ¿no? Seguimos entonces. La 11 ya la habíamos visto. ¿Cómo jugamos? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta? Ay, pues la de, Muy bien. La 12, ¿cuál era la respuesta? esa que no eran las 11 consonantes. Ajá, esta sí, 11 consonantes. La 13 ya la habíamos visto también. Dice, ¿qué figura retórica se utiliza en el texto? El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó, ¿qué horas son? Y le habían contestado, las que usted ordene, mi general. Digamos que sería una exageración, sería la hipérbole, ¿no? La 14 también ya la habíamos visto, nada más que con dos posibles respuestas. Dice, el poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, dice en su primera línea, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y ya nos está pidiendo que dividamos las sílabas. Sería hay, en la primera es hay nada más, y aquí lo separó en dos, entonces esta ya no me sirve. Es hay, hay. Y luego sigue golpes. ¿es la C? Golpes sería Hay golpes la en la C. vida Ujú. tan fuertes que ya no sé. Muy bien. Seguimos entonces. La 15 dice, clasifica las siguientes modalidades textuales de acuerdo a sus características. Esta ya la habíamos visto también en guías anteriores. Expositivo dice, consiste en la presentación y explicación de un tema de un modo claro, ordenado y coherente. Exponer, presentar. Ahí están los sinónimos, ¿no? Argumentación, dar razones, ya sea a favor o en contra, pues para convencerte de algo. Descripción, nos dice cómo se es algo o alguien creando con esto un ambiente preciso. Te da los detalles. Narración, se trata de algún hecho en el que suceden diversas acciones. Sería el inciso C. En la 16, ¿cuál es la forma de la narrativa que implica un texto breve con pocos personajes y un asunto a resolver?
también ya lo habíamos visto. El cuento, Ujú, es correcto, se lee el cuento, perfecto. La 17 también la habíamos visto en la guía uno. No sé si recuerdan, les comentaba que prácticamente aquí nos está llevando de la mano con la historia de la filosofía. Y les decía yo que el nombre Sofía se supone que significa sabiduría. Entonces, filos es amor y Sofía, pues, es sabiduría, aprendizaje. Entonces, la filosofía es el amor por seguir aprendiendo, ¿no? El amor al aprendizaje, al llegar a este punto que es la sabiduría. Entonces, prácticamente nos estaba llevando cada punto de la mano como inicio y hasta un pensamiento de un gran exponente de esa rama, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, seguimos avanzando. La 18 dice, aunque las cuestiones, pongan atención, está muy padre dice, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo, por diversas razones. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado en segundo plano. Para los niños, el mundo es algo nuevo, algo que evoca su asombro, no así para todos los adultos. La mayoría de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto, los filósofos constituyen una excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse de todo al mundo. Entonces, con base en este texto, dice, de acuerdo al autor, ¿cuál es el resultado de enfocarse en las cosas triviales del día a día? la Dice, D, ¿cuál? la D, la D, el A asombro ver, tardío de las las dos cosas de la vida, tardes. Ok, me ¿no? voy a regresar. Dice, no todo el mundo se convierte en filósofo porque la mayoría se aferra a lo cotidiano. Ah, Es ok. decir, ¿Que no me es dejan el desinterés? Desinterés, ajá. así es, ajá, como, y eso nos pasa Desinterés. al crecer. Así es, Ujú, nos pasa al crecer porque acuérdense los niños como cuando tienen 4 años por ahí, ¿y por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? Y hasta caen gordos, ¿no? De que les contestas algo y ya te preguntaron otra cosa. ujú, Eso es filosofar, preguntarte el por qué estoy aquí, cuál es mi intención, por qué nací, todo eso. Eso es filosofar. Entonces dice que llega un punto en el que los adultos, dejarnos llevar por el día a día, ya dejamos de preguntar cosas. Entonces dejamos de ser filósofos, porque ya nos dejamos ir ya por el día a día prácticamente. Ya no, nada nos sorprende. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice el texto prácticamente. Me faltan los lentes para ser inteligente. No, ya eres, ya decrétalo, tú ya eres, tú dilo. Sí, sí lo soy. La 19, 19 también ya la habíamos visto, no sé si se acuerdan cuál era la respuesta. ¿Que no era la de la rima? El verso 2 rima Ah, con el 7. ajá, Tiene ¿y qué muchos otra? días. Y el, que el poema se divide en dos estrofas. Excelente, así es, entonces será el inciso A. Ujú. La 20. ¿Qué papel les otorga a los indios el autor de Perucho Cano? A continuación, con la finalidad de redimirlos de su antigua servidumbre. La palabra redimir, ¿qué significa o a qué nos suena redimir? ¿Que no es la del ignorante? Mm, ¿No? no. Mire, Eh, redimir dice rescatar o sacar de la esclavitud. Dice comparar algo nuevo, redimir a alguien, librar de alguna obligación o castigo
o quedamos La que era víctima, eso de rescatar. Entonces, no, ahí va, ahí va, ahí va. Lo voy a leer. Dice, dice que busca redimirlos de la antigua servidumbre, es decir, quitarles ese rol de esclavos, ¿ok? Dice, indio que labras con fatiga, tierras que de otros dueños son. ¿Ignoras tú que deben tuyas ser por tu sangre y sudor? ¿Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te los quitó? Es decir, le está diciendo que las tierras que trabaja prácticamente deberían de ser de él. ¿Por qué? Por pertenencia, porque pues los que llegaron llegaron a a ver, colonizar y aparte porque pues le ha costado su sudor, ¿no? Entonces prácticamente no sé. redimirlos de la servidumbre, quitarles ese estigma de que pura esclavitud, ¿no? Entonces busca quitarles eso, entonces ya los ve como, pues si ya no me ven como esclavo, ya me van a ver como que, Como Decidido, ciudadano, ¿no? ajá, como un ciudadano ciudadano real, real. ¿Y por qué desposeído. desposeído? Porque me quitaron mis tierras, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere el texto. Dice, tú que labras con fatiga, que laboras y te partes la Mauser trabajando, otras tierras que deberían de ser tuyas, pero pues estos se las agandallaron porque llegaron a colonizar, ¿no? Entonces, y aparte de que te cuestan a ti sangre y sudor, entonces es lo que dice, busca redimirlos de su esclavitud, es decir, quitarles ese rol de esclavos y dárselos como de un ciudadano común y corriente, desafortunadamente desposeído, es decir, sin tierras, pero pues ya no es esclavo, ¿no? Entonces es lo que busca o lo que pretende. Como ponte las pilas, deberían ser tuyas. La 21 también la habíamos visto en la guía 2 si no me equivoco, dice presentar o exponer a otras personas las ideas personales del autor, su punto de vista, su posición ante un problema o tema determinado, se conoce como función del ensayo. En la 22 completa el siguiente enunciado con la opción correcta. Dice, la sensibilidad y el espíritu del artista en la relación directa a su obra y época se convierte en una relación denominada. Ahí la respuesta sería la B, sería identidad. Es decir, ¿qué representa al artista, no? En la 23 ahí les doy la respuesta, chicos, sería la D de David. Y luego, eso también ya lo hemos visto como dos o tres veces anteriormente. ¿Cuáles de los siguientes elementos consideras en el análisis crítico? Sería la 3, 4 y 6. En la 25 dice, puede afirmarse que el contexto de producción ideológico y cultural influye de alguna manera en la forma del desarrollo de textos. ¿El contexto influye? Sí, ya lo hemos visto. No es lo mismo conocer nada más un pueblo y ahí siempre quedarte, o conocer siempre una ciudad nada más y ahí quedarte, o salir, conocer otros lados, o tu contexto influye, que si has viajado, que si has conocido otros lugares y nada más conoces un lugar. Entonces el contexto influye siempre. Aquí no está diciendo que el contexto de producción, pero el contexto en general siempre influye, entonces la respuesta va a ser que sí, pero vamos a ver si es la B o la D. Dice que es la D, dice sí, porque toda creación literaria parte del intercambio de ideas y obras previas. Vas a escribir de lo que conoces. Si has viajado, pues puedes escribir ok, mientras conocí tal lugar, lo contrasto con esto. O no es lo mismo que vi en este estado con lo que procuraba hacer en este otro estado.
Dice, ¿qué aspectos propios de un autor se pueden deducir al conocer el movimiento corriente literaria? Es decir, la corriente literaria te puede ayudar con la uno y 4. Dice la realidad histórica del país y características de la obra. Lo hemos dado mucho el ejemplo con lo de el diario de Ana Frank. No es lo mismo lo que le tocó vivir a lo que vive en la actualidad, pues un adolescente, ¿no? O aunque fueran de la misma época, pero pues uno que estuvo en la guerra y otro que no estuvo, pues también son escenarios diferentes. Esa también la habíamos visto. Dice el siguiente fragmento. Aquellos seres en tienda que de pronto los destinos de todos estaban unidos y eran la misma cosa, solidaria y oscura, comunidad súbita de ambiciones y sufrimientos. Y quedamos que la palabra comunidad pues hace referencia a, ahí sería a lo Ah, social, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más no me escucha? ya se Sí, oye, sí, pero ahorita sí. no se oía, ahorita que estaba leyendo. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces sería la A, comunidad. En este caso, pues nos refiere a lo social. La 28, ahí les voy a dar la respuesta, sería la A, que nos ayuda a trasladarnos a diferentes escenarios, el contexto. La 29, ahí la respuesta sería la D. Dice, el género literario breve donde el autor analiza el texto histórico, social, político y sobre temas de la vida y expone su punto de vista, sus reflexiones y posturas es el ensayo. Y no fue hasta el siglo XVI que Michel de Montaigne le da la forma y características que actualmente le conocemos. Mm, Ya. ok. Luego tenemos la 30, dice, elige de la siguiente lista las diferentes partes que conforman un ensayo. Tenemos la introducción o a veces pueden ir como inicio, desarrollo, desenlace, cierre, conclusión. Pueden variar un poquito en el nombre, pero pues ese es el orden, ¿no? Entonces nos dice que cuáles son los elementos y el orden. Tenemos la introducción, que es el 7, el desarrollo, que es el 3, y la conclusión, que es el 1. O sea, sería el inciso C. Muy bien, entonces con eso terminamos. Chicos, quería ver el juego ahorita, que lo viéramos todos juntos, pero no sé por qué, si nada más Joana está teniendo la cuestión o será mi internet, me estoy dudando aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a pasar ahorita los PDFs y les voy a mandar el juego. Acabamos súper rápido, no, no va ni una hora, pero ya habíamos adelantado las clases anteriores. Si no hay dudas ni preguntas, mi intención es que acabemos la clase y darles ahorita lo que necesiten para que hagan el juego. Ya que acaben el juego, le toman captura y me lo mandan al grupo, ¿ok? Sí, Para ver, así si quieren sacar sus apuntes adelante, yo les recomiendo que no, para que vean más o menos cómo andan, ¿va? Y de ahí les sirva para ver qué tanto necesitamos retomar. ¿Les parece bien? sí. Sí. Profe, la Entonces, información que nos iba a dar